¿Cómo está la iglesia aventurada de Israel? Agradecida al Señor, esperando su pronta venida, Las nubes del cielo con poder y gran gloria, por la luna de la mano y Jesús en él por su corazón. Amén. Amén. ¿Perdón? Ya me lo estoy aprendiendo. Ah, se lo está aprendiendo, bien. Hay dos frases que me encantan de esta iglesia, que las aprendí cuando comencé a venir para acá. Esta es una y la otra es el bienvenido Para siempre. bienvenido para siempre. Son únicos y muy especiales de nuestra iglesia. ¿Ya? Estaba buscando la letra también del himno que cantamos al principio y dice, la última línea de la primera estrofa dice que el pronto vuelve en luz. Jesús viene pronto, ¿cierto? Y el coro comienza así preguntándonos, ¿te hayas listo para encontrar al Señor? Y cuando veía esto, vino a mi mente esa imagen que está pintada, ¿cierto?, por un pintor adventista, de donde Jesús está viniendo, ¿cierto?, en las nubes de los cielos y los resucitados están con sus manos en alto. La pregunta es, ¿estamos listos para encontrarnos con el Señor? ¿Qué sabemos del retorno de Jesús? ¿Cuán preparados estamos? El hermano Edgar la semana pasada o antes pasada nos hablaba de lo que significaba la salvación. ¿Qué era la salvación? ¿Se acuerdan? ¿Pueden otros, dice a Cristo, en ti ver? ¿Eres fiel por doquiera que vas? ¿Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir, este es mi Dios? ¿Puedes tú encontrar al Señor? Cuando preparaba el tema, pensaba en algunas personas que yo conozco, que habiendo conocido el mensaje adventista hoy no están en la iglesia. Y no digo solamente que estén afuera, sino que están inclusive en otra denominación. Y eso me preocupa y me duele muchísimo. Porque mi pregunta es, ¿será que nunca tuvieron un conocimiento acabado de la doctrina adventista? ¿O sencillamente su relación con el Señor nunca fue lo que debió ser? O quizás, motivados por el dolor de un trato no apropiado, quizás de alguien de acá o de alguna iglesia, se sintieron tan dolidos que decidieron dejar la iglesia por completo porque no vieron a Cristo en este lugar. Son fenómenos que se nos pueden dar. Pero me duele conocer a personas a quien yo quise muchísimo, uno de ellos, uno de mis grandes amigos de la iglesia, que inclusive hoy participa de todas las actividades de la iglesia católica. ¿No es sorprendente? Es admirable, pero no en el buen sentido. Entonces lo doy no es un sermón, lo doy es una invitación a una clase bíblica donde vamos a aprender algunas cositas. Yo hace muchos años que no hablaba de profecías. Y hoy no voy a hablar de profecía, pero sí voy a enseñar un poquito para algunas personas que quizás son un poquito más nuevas, los más antiguos quizás ya conocen de lo que yo voy a hablar. Y si no, bueno, lo aprenderán o lo aprenderemos juntos. Pero tiene que verse un poquito, ¿cierto?, con esto de Apocalipsis. ¿Se acuerdan cuál fue el texto que leímos en Apocalipsis? ¿Ya? ¿Y qué dice ese texto? Bienaventurado, ¿quién? El que lee y entiende, ¿cierto? ¿Ya? Los mensajes de Dios. Segunda Crónicas 20:20 dice, creed a Dios y estaréis seguros. ¿Ya? Creed en sus profetas y seréis prosperados. Permiso. ¿Quién escribió Apocalipsis? A ver. Esto es una clase, ¿no? Acuérdense, no es un sermón. ¿Quién escribió el Apocalipsis? Juan. ¿Quién era Juan? El discípulo amado, ¿cierto? El único que murió en forma natural. El único que murió en forma natural. ¿Ya? ¿Dónde murió Juan? En la isla de Patmos. ¿Por qué estaba en Patmos? ¿Estaba de turismo? Estaba exiliado, ¿cierto? Lo habían desterrado para allá. Y en ese lugar, bajo esa condición, él escribió un libro maravilloso llamado Revelaciones o Apocalipsis. ¿Ya? Vamos a pedirle a nuestro hermano Daniel que nos ayude a presentar. Entonces les decía que lo de hoy no es un sermón, es una invitación. ¿Me escuchan bien? ¿No? Sí. ¿Qué me dicen que pasa que por el Zoom no se escucha muy bien? ¿Me escuchan bien? Ya. Entonces, les decía que lo de hoy no es un sermón, sino una invitación. Para que no nos pase que el día de mañana
quizás por alguna situación desafortunada no vayamos de la iglesia. Yo puedo entender que de repente quizás alguna situación nos pongan tristes, nos desanimen un poco, pero no nos olvidemos de Dios, no nos olvidemos de las verdades que han sido reveladas. Tenemos la palabra profética más segura, sin miedo a equivocarme bajo ningún punto de vista. Estoy seguro que la iglesia adventista es la iglesia verdadera, que tiene la luz verdadera y que tenemos que conocerla. Y no nos quedemos solamente con la predicación de una persona acá adelante o con la lectura de repente de un folleto de escuela sabática. Nosotros tenemos que profundizar en nuestros hogares la lectura de la Biblia, conocer lo que se viene por delante. ¿A quién le gustan los problemas? A ver, quiero ver las manos. ¿A quién le gustan los problemas? A nadie le gustan los problemas. Pero sabemos que se vienen momentos difíciles. Y si no estamos preparados para enfrentarlo, nuestra forma de ver aquellas dificultades va a ser equivocada. Vamos a pensar que Dios no nos ama, que Dios nos abandonó o que nos está castigando, y no es así. Todo lo que se viene por delante, hermanos queridos, de alguna manera ya está delineado en su palabra. Y tenemos que conocer lo que se viene. Hoy lo que vamos a conocer, para quienes quieran estudiar un poquito más la Biblia, y espero que ojalá todos sean así, es algo que se llama el fenómeno de oír y ver en la profecía. ¿Ya? Así que esperemos, vamos a ver si podemos aprender algo juntos. Recuerden, esto no es un sermón, es una clase. Imagínense que están en la Universidad Adventista y que alguien le está enseñando, ¿cierto?, alguna clase de teología. No soy teólogo, por supuesto, pero todos podemos aprender. ¿Quiénes son los 144.000 sellados? ¿Lo saben ustedes? ¿Los conocen? ¿Sí o no? ¿Alguno sabe quiénes son? ¿Les gustaría ser parte de ellos? ¿O no hay ninguna posibilidad? Ya vamos a hablar sobre esto más adelante. ¿Cuáles son los fenómenos sensoriales en el Apocalipsis? Aquí necesito que hermanos que lean bien y rápido y clarito me ayuden con la lectura bíblica. Vamos a leer algunos textos. Capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1 hasta el 7. Y luego el 5 del 1 al 4. A ver, mi hermano Willington, por favor. Apocalipsis capítulo 4, del versículo 1 al 7. Y nuestro hermano Otto, por favor. Capítulo 5, de los versículos 1 al 4. Después de esto, miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como una trompeta que hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Al instante, estando yo en el espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe, de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante a una apariencia de la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos, y voces delante del trono ardían a 7 lámparas de fuego, que son 7 espíritus de Dios. También delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como el hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Anoto. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, y ni siquiera de mirarlo. Juan estaba en una visión.
Ustedes saben que los profetas recibían sueños y visiones, o una de las dos cosas. Y él estaba en una visión, y esta visión él vio el cielo, descrito de una manera impresionante. Yo no sé si ustedes se imaginan estos 4 seres vivientes llenos de ojos por todas partes. Ya eso es difícil de imaginar siquiera. Y que eso sea parte del cielo, cuando el cielo uno lo imagina que está lleno de belleza solamente. Pero recordemos que este libro es un libro simbólico, y que todo apunta a algo, ¿ya? Que lo que vemos son símbolos de una realidad distinta, ¿ya? Pero el gran problema al que se encontró Juan, y que lo angustiaba, es que habiendo visto este libro, que está escrito por dentro y por fuera, dice, ¿ya? No se halló a qué cosa, a nadie digno de abrirlo, y eso a él lo atormentaba, ¿ya? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Cierto? Y él vio que nadie era digno, y como leyó otro hermano Otto, decía: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Esa era la angustia, era tal la angustia que él lloraba, y lloraba desconsolado, ¿ya? No era un llanto así menor, él lloraba desconsolado, porque no había nadie que abriera ese libro, y para él claramente era importante que hubiese alguien que fuese capaz de abrir ese libro, ¿ya? Esta es la gran preocupación de Juan. Versículo 5, ahí lo pueden seguir en la pantalla, ya está aquí todo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la rey de David, ha vencido, ¿ya?, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué le da a Juan? Tranquilidad. Hay alguien que sí puede hacerlo, ¿ya? Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No vamos a profundizar en ningún símbolo, no vamos a estudiar nada de ningún simbolismo acá ni qué significan. Vamos a ir a otro aspecto de la profecía que es bueno que conozcamos un poquito también cuando estudiamos estos libros, ¿ya? Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la rey David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Cómo se llama el título del tema hoy día? El fenómeno de oír y ver. Versículo 5. Me dijo, ahí está destacado, ¿cierto? La palabra o las palabras que este ángel le dijo. Juan oyó, ¿cierto? Primero escuchó. ¿Qué es lo que Juan oyó? ¿Qué es lo que Juan oyó? Esta es una clase, ustedes tienen que participar, es importante. ¿Qué es lo que Juan oyó? Oyó que había un león, ¿cierto? Un león, ¿ya?, que había vencido y podía abrir el libro. Eso es lo que él escuchó, que había un personaje, que había alguien, ¿cierto? Él escuchó acerca de un león que había vencido. Pero en el versículo siguiente, miren lo que dice él. Solo escuchó, pero ahora va y mira. ¿Y qué es lo que ve? Ve un cordero. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿O nos quedamos con el león o nos quedamos con el cordero? ¿O nos quedamos con ambas cosas? ¿Se habían percatado ese detalle o no? Primero dice, mira, hay un león que venció. Y él se da vuelta y no ve a un león, ¿no? ¿A qué es lo que ve? Ve un corderito. Como inmolado. Entonces, ¿qué podemos deducir de estos dos textos? A ver, ¿quién es el león y quién es el cordero? Y ustedes lo saben. Jesucristo. En este texto, ¿cierto?, tanto el león como el cordero apuntan ¿a quién? A Cristo. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, podemos encontrar que en el Apocalipsis vamos a encontrar estos fenómenos cuando alguien escucha algo, en este caso el profeta, luego mira y mira algo distinto. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto y ustedes me tienen que decir qué es lo que ustedes encuentran, ¿les parece? ¿Ya? Ok, sigamos. Apocalipsis 21, 1 al 3. Está todo acá. No necesitan seguir sus Biblias por esta vez. En su casa sí que lo repasan, por supuesto. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Versículo 1, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva
Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Podría apagar la luz, por favor? Porque Ya. ¿Ven mejor ahí? ¿Sí? Versículo 1 y 2. ¿De qué hablan? ¿Qué es lo que vio él? ¿O qué es lo que oyó, perdón? ¿O qué es lo que vio, cierto? Vio una santa ciudad, la Nueva Jerusalén. ¿Ya? Pero en el versículo 2 hay algo distinto. Miren. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y yo oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios. ¿Qué es lo que vio y qué es lo que escuchó? ¿Qué es lo que vio? la ciudad. Vio una ciudad, ¿cierto? La Nueva Jerusalén. ¿Y qué fue lo que él escuchó? Una gran voz El tabernáculo de Dios. Aquí el profeta está igualando a una ciudad, la nueva ciudad, con el tabernáculo de Dios, el lugar del trono de Dios. Cosas distintas, no son iguales. ¿De qué nos sirven, creen ustedes, tener dos cosas distintas que apuntan al mismo objetivo? ¿Para qué pueden servir? ¿Para qué podrían servir? Tenemos dos cosas que hablan de lo mismo, pero son distintas entre sí. Vamos a hablar de sinónimos. Son sinónimos, por así decirlo, sí, pero ¿cuál sería el objetivo? mayor comprensión. Una mayor comprensión. A veces dos personas ven una misma escena, ¿cierto? Un accidente, y se requieren testigos. Y cada testigo va aportando un elemento distinto. No todos ven exactamente lo mismo. Algunos de repente ven un detalle que no vio el otro. Entonces, cuando en una escena más personas tienen distintos puntos de vista, lo que se hace es tener una mejor comprensión del hecho. ¿Ya? En la Biblia es exactamente igual. Cuando veamos dos cosas que hablan de lo mismo, pero que son distintas, tiene que ver con la intención de Dios. La intención de Dios es darnos una mejor comprensión, ¿ya?, de lo que estamos leyendo, de que nuestro conocimiento llegue a ser aún más amplio. ¿Ya? Entonces, la Nueva Jerusalén está al mismo tiempo, en Apocalipsis, el tabernáculo de Dios, el lugar del trono de Dios. Ya vamos a ver algo bien interesante sobre esto mismo después. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 17, versículos 1 al 3, y están ahí en la pantalla. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 2. Y me llevó al espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Pregunta: ¿qué fue lo que oyó? ¿Qué fue lo que oyó él? La gran ramera. Juan escuchó, ¿cierto?, de que había un personaje muy particular, una gran ramera. Ese era el personaje central de lo que él escuchó. ¿Ya? Entonces ahora el ángel, ¿cierto?, el espíritu dice que lo lleva al desierto para que él pueda conocer esta gran ramera. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ve? No vio una ramera. ¿Qué es lo que vio? A una mujer sentada sobre una bestia. La ramera, ¿sobre qué estaba sentada? Sobre aguas. ¿Y la mujer sobre qué estaba sentada? Sobre una bestia. ¿Qué son las aguas, Otto, en la Biblia? Las muchas aguas. Muchedumbres, personas, ¿cierto? ¿Y qué son las bestias? Poderes, reinos, ¿cierto? Entonces esta mujer, ¿ya?, esta ramera o esta mujer impura, recibe su poder o está sentada sobre muchas personas y sobre algún tipo de poder que le da su autoridad. ¿Ya? Pero en este caso, ¿cierto?, en los dos textos, tanto en el versículo 2 como en el versículo 3, habla del mismo personaje. En una, ¿cierto?, la retrata como una prostituta, ¿ya?, una persona que ya no es fiel, ya vamos a hablar sobre esto, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto?, se habla sobre una mujer que está sentada sobre una bestia, que recibe el poder, en este caso, ¿cierto?, de otro personaje, ¿ya?, de otro personaje, ¿ya? Pero tanto la ramera como esta mujer sentada sobre agua, en este caso sentada sobre una bestia, son el mismo personaje, ¿ya?
hay un paralelo muy grande con el capítulo 13 de Apocalipsis, ¿ya? Y hay teólogos que han debatido si son o no los mismos personajes, ¿ya? Y si ustedes lo leen, van a ver que hay demasiadas similitudes como para que sea una mera coincidencia, ¿ya? Entonces, la ramera sobre las aguas es también la mujer sobre la bestia, ¿ya? Capítulo 21. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Miren, el Espíritu, ¿cierto? Ya, o uno de los ángeles, ¿cierto?, le dice: yo te voy a mostrar quién es la esposa del Cordero. ¿Ya? Y dice que lo llevó ¿a dónde? A un monte alto, grande y alto, y me mostró la gran ciudad de la Santa Jerusalén, que descendía del cielo teniendo la gloria de Dios. ¿Ya? Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande, alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Qué curioso. A él se le va a mostrar a la esposa de Cristo, y no se le muestra a una persona. ¿Qué se le muestra? Una ciudad que tenía hasta 12 puertas. Es raro, pero algo Dios nos quiere enseñar a través de eso. Son visiones distintas, el mismo objeto, ¿ya?, de estudio, ¿ya?, pero que nos tiene que llevar a entender que de alguna manera, ¿cierto?, Dios nos quiere revelar con eso, ¿ya? 2 cosas distintas, pero que son exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que él escuchó? ¿Cierto? Dicen que hablaron con él. ¿Y qué es lo que Juan oyó? Que se le iba a mostrar ¿a quién? A la esposa del Cordero, ¿ya? Pero en el versículo siguiente, él no ve a una mujer, ve una ciudad. Y hasta tenía puertas esta ciudad, ¿ya? Fíjense cómo el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. Y los símbolos nos sirven para entender mejor, ¿ya? Aunque cuesta al principio entenderlos, para entender mejor lo que Dios nos quiere mostrar, ¿ya? Hay un propósito detrás de todo esto, ¿ya? O sea, yo hoy día no les voy a describir, como les dije, quién es la esposa del Cordero, no les voy a hablar de la ciudad tampoco particularmente, sino que lo que quiero es que ustedes se queden con la inquietud de estudiarlo, ¿ya? Y cuando uno ve estas cosas, puede llegar a tener una mejor comprensión del objetivo de Dios. El objetivo de nosotros no es otro que entendamos mejor lo que va a venir, lo que se viene por delante, ¿ya? Y que conozcamos, ¿cierto?, lo que está detrás. Dios dice que muchas veces habló, Jesús dice que él, ¿cierto?, hablaba en parábolas para que el que escuchara pudiera entender, pero siempre y cuando tuviera deseos reales de aprender. Unos van a poder mirar, leer, pero no van a entender, pero otros sí podremos entender. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos mucha luz al respecto, ¿ya? Entonces, insisto, es una invitación para que sigamos estudiando, para que nos interesemos en estudiar en esto, ¿ya? La esposa del Cordero, para Juan, es la santa ciudad. Apocalipsis 17, versículos 1 al 3. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo. Aquí, ¿qué es lo que vemos ya? Que Juan está escuchando, está oyendo. Ven acá, dice, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Lo vimos recién, ¿cierto? Una ramera sentada sobre muchas aguas. Es una sentencia de cómo va a terminar, ¿ya? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. A ver, los que ya conocen un poquito de esto. ¿A qué se refiere un poquito esto, hablar del vino que le entrega, ¿cierto?, esta mujer ramera? Falsas doctrinas, ¿cierto? Dice que los pueblos, el mundo se ha embriagado con este vino, que esta ramera, ¿cierto? ¿Ya? Una ramera es una mujer que alguna vez fue una mujer normal, por así llamarlo, y de repente apostató, ¿cierto? Dejó a su marido y fue infiel. Tiene que ser entonces alguien que conocía a Dios muy bien, pero que ahora apostató. Y ahora enseña falsas doctrinas. Eso es en la Biblia, ¿cierto? En Apocalipsis, en simbolismo, una ramera, ¿ya? Y me llevó en el espíritu al desierto, ¿y qué es lo que vi ahora? Una mujer también, sentada sobre una bestia escarlata. Se parecía a la otra descripción, ¿se acuerdan? Que vimos delante.
llena de qué cosa, de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Se van en cada visión vemos los mismos objetos desde distintos puntos de vista, pero cada visión nos va aportando algún elemento adicional. Ya si queremos saber qué son las 7 cabezas, qué son los 10 cuernos, bueno, tendremos que leer más. Tendremos que ver Apocalipsis capítulo 13, por ejemplo. Tendríamos que leer Daniel capítulo 7, ¿verdad? Donde hay muchísimas más explicaciones al respecto. Y de hecho el propio capítulo 17 más adelante nos dice qué son los pueblos, qué son los cuernos. Se autoexplican muchas cosas, otras están un poquito más ocultas y tenemos que estudiar y profundizar. ¿Ya? Ahí está, él habló conmigo, es decir, él escuchó, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que él escuchó? Que se le iba a mostrar ¿qué cosa? La sentencia sobre esta ramera, que fue fiel o que fue una mujer pura, pero que ahora se había desviado de la fidelidad a Dios. ¿Ya? Dice que la sentencia que después estos poderes, estas aguas y estos poderes que la habían sostenido, después son las que la van a abandonar e inclusive la van a matar. ¿Ya? La van a dejar sola. Y lo que él vio ya no fue una ramera, sino que lo que vio una mujer sentada sobre una bestia. Pero está hablando de qué cosa, del mismo objeto. Mira, yo te voy a mostrar esto. Entonces ahora se le muestra y lo que ve es algo distinto. Pero en el fondo es lo mismo. ¿Ya? Entonces la ramera sobre las aguas es la mujer que está sobre una bestia. Esto es para estudiar. Tarea para ustedes. ¿Ya? Hay una fuerte relación, lo que decía recién, ¿cierto?, entre el capítulo 13 y 17 de Apocalipsis. Si ustedes lo leen, las cosas que se dicen de una y de otra son muy parecidas, casi iguales. Y como no son exactamente iguales, que esa ha generado un debate acerca de quién es esta bestia o esta mujer impura, y quién es la otra, y quién es la bestia y quién no es la bestia. ¿Ya? Pero también es importante que leamos ¿qué cosa? El capítulo 7 de Daniel. ¿Ya? Son bestias similares. Si uno ve, ¿cierto?, el capítulo 17 de Apocalipsis, ¿ya?, y cómo se describe, ¿ya?, y si luego leemos Daniel 7, vemos los mismos objetos, los mismos animales, ¿ya? Pero en el capítulo 13, ¿ya?, estos que eran animales separados, cada animal representaba un reino, ¿cierto?, en la historia, ¿ya? En el capítulo 13, esta bestia que se ve está formada por parte de estos animales. ¿Ya? Es una sola bestia que tiene características de todos los animales que vemos en los otros textos. ¿Ya? Todos hablan abominaciones. Todos tienen 10 cuernos. ¿Ya? Y en todos estos, ¿cierto?, hay reyes o poderes representados por estos cuernos. ¿Ya? Entonces, tarea para la casa, estudiemos, profundicemos. Francisco. Bueno, Víctor, hay harta información en un DVD de la iglesia adventista. Bastante, hay muchísimo. Verdades bíblicas reveladas. Exactamente. Esa verdad bíblica revelada, hay harto resumen en YouTube. También, exactamente. O sea, si no tenemos el DVD, vamos a YouTube, vamos a las páginas de la iglesia. ¿Ya? Hay una página de un teólogo adventista ¿cómo se llama? Boliviano, muy bueno también, ¿cierto?, que también lo encontramos en YouTube. Es bastante bueno también. Hay harto material, hermanos queridos, para poder leer, profundizar. No debemos, hermanos queridos, quedarnos en la superficie de estas cosas. Es un deber estudiar y profundizar. Algún día vamos a escuchar a otros personajes de otras denominaciones hablando de esto mismo, diciéndonos cosas absolutamente distintas. ¿Y qué vamos a decir nosotros? ¿Qué pasa si un día de mañana nos encontramos en un debate? ¿Ya? Y vemos a una persona exponiendo su punto de vista y nosotros sabemos que lo que él está diciendo no es lo correcto. ¿Usted se va a callar? ¿Qué va a decir? ¿O tendremos que quedarnos mudos porque no lo sabemos? ¿Ya? Pablo amonestó a una iglesia, decía, porque ustedes todavía necesitan leche espiritual y se han quedado los rudimentos, en lo básico. Y tienen que crecer, así como un bebé tiene que desarrollarse y pasar de la leche al alimento sólido. Nosotros también tenemos la obligación de ir creciendo e ir aumentando nuestro conocimiento. Es que me cuesta mucho. Ok, perfecto, le cuesta. Tienen ancianos, tienen pastores, tienen maestros de escuela sabática, tienen grupos pequeños como el que tiene nuestra hermana Josefina. Y ahí todas estas cosas se pueden ir aumentando. Todos podemos aprender. Y si usted dice, tengo mala memoria, no se preocupe, porque hay una promesa de que si usted hoy no se acuerde, el día que usted necesite hablar,
Dice que Dios y su Espíritu Santo le va a traer a su mente lo que tiene que decir. Mi mamá decía que ella tenía una cabeza de pollo tremenda, pero cuando le escuchaba yo hablar con personas que no eran de la iglesia, es impresionante las cosas que decía. Cómo se acordaba de cosas. ¿Ya? Y a ustedes y a mí nos puede pasar exactamente lo mismo si reclamamos las promesas de Dios. Pero ¿cómo vamos a hablar de algo que no conocemos? Tenemos que estudiarlo. No importa que el día de mañana quizás no se acuerde de nada, pero estúdienlo. Y Dios va a obrar en su favor. Apocalipsis 7, versículos 3 al 9. Ya nos vamos acercando a la pregunta que hicimos al principio en la presentación. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. ¿Qué son los vientos en la profecía? En Apocalipsis. A ver, ¿quién lo sabe? Yo sé que más de alguno lo sabe. Guerras, ¿cierto? Conflictos, pero grandes. Entonces habían ángeles que tenían, ¿cierto?, las guerras, los conflictos. Aún todavía en el mundo tenemos, como iglesia bautista, tenemos paz, tenemos tranquilidad. Pero algún día estos vientos, dice, van a ser desatados. ¿Ya? Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Y tenía qué cosa? El sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. ¿Cuántos eran? 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. Y aquí se describe de cada tribu, que no son los 12 reales, hay 2 que no son de ahí. ¿Ya? Tarea de ustedes descubrir cuáles de esos 12 personajes que están ahí no son hijos de Israel, de Jacob. ¿Ya? Pero de cada tribu, dice, hay 12.000. ¿Ya? Apocalipsis 7:9. Después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y lenguas y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Cuando yo conocí la iglesia, por mucho tiempo, hasta que no aprendí, ¿ya?, hasta que alguien no me enseñó, yo pensaba que los 144.000 y la multitud eran grupos distintos. ¿Serán grupos distintos? ¿Sí o no? ¿Quiénes están sellados? Los 144.000. Pero no se dice que la multitud esté sellada. Entonces aparentemente son distintos. Y oí el número de los sellados. ¿Cuántos? 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y versículo 9, ¿qué dice? Y después de esto, miré. Aquí tenemos el fenómeno de el oír y el mirar o ver. ¿Ya? Y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y lenguas y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí tenemos también un fenómeno, ¿cierto? Él escuchó, entonces él ahora quería ver, quería conocer quiénes eran, y dice que se da vuelta y mira, pero no ve a 144.000. ¿Qué es lo que ve? Una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Ya? ¿Qué es lo que Juan oyó? Oyó de un grupo de sellados, 144.000. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que él vio después? Cuando quiso ver a quién se refería el ángel, ¿ya? Vio una gran multitud. Entonces la iglesia adventista entiende y comprende que básicamente se refieren al mismo grupo de personas. Porque este fenómeno de ver y oír en la Biblia se repite muchísimas veces. Hay varios más, creo que vamos a ver uno más, no recuerdo. Se repite mucho en el Apocalipsis, ¿ya? Y inclusive está dado entre un libro de la Biblia y otro libro de la Biblia también, ¿ya? Entonces es importante, ¿cierto?, que aprendamos, que conozcamos. ¿Por qué? ¿Qué dice en otra denominación los 144.000? Entonces yo le decía recién, ¿qué pasa cuando escuchemos a otras personas hablar de estas cosas? ¿Qué voy a poder decir yo? Si yo no he profundizado, si yo no he estudiado. ¿Ya? ¿Qué dicen, por ejemplo? Que son 144.000 personas literales. ¿Ya? Otros creen que podría ser un poquito simbólica. Hay distintas visiones.
Satanás es muy astuto, no presenta solamente una alternativa, me presenta 20 alternativas para que ojalá alguna de ellas calce quizá con mi forma de pensar. ¿Ya? Que Dios, miren, tendrá misericordia nuevamente a los israelitas al final de la historia. ¿Cuándo Dios, vamos a usar una palabra medio extraña, desechó, por así decirlo, el pueblo de Israel? ¿En qué momento de la historia Dios desechó al pueblo de Israel? Cuando no aceptaron a Jesús. Sí, cuando nos a Jesús. ¿Y en qué momento específico? Cuando muere este. Con la muerte de Esteban. ¿Al fin de qué profecía? Al fin de la profecía de las 70 semanas, que son la primera parte de una profecía mayor que se llama los 2300 días, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, al final, ¿cierto?, de las 70 semanas, ¿cierto?, se sella, por así decirlo, el destino de la nación como nación. Si bien no era realmente el objetivo, no es que Dios desechara a los judíos, sino que ahora, ¿cierto?, Dios quería qué cosa, que los gentiles, a quienes los judíos no querían aceptar como parte del pueblo de Dios, ¿ya?, Dios quería que los gentiles también formaran parte de su pueblo, ¿ya? Pasaron muchas cosas, y ahí después lo vamos a hablar. Pasaron muchas cosas, ¿cierto? Pero de ahí, ¿cierto?, comienza lo que algunos llaman el tiempo de los gentiles, ¿ya? Con la predicación de Pablo. Acuérdense que hasta ese momento Pablo había sido un perseguidor. Pablo estaba ahí en la muerte de Esteban. Y al poco tiempo Pablo fue transformado en un cristiano, ¿cierto? De perseguidor a perseguido. ¿Ya? Dice, estas personas que creen que en algún minuto al final de la historia, ¿cierto?, Israel va a ser perdonado por Dios, porque aún Israel como nación no acepta a Dios. No es cristiano, son algunos judíos que aceptan a Cristo, pero son los menos. Ellos todavía siguen esperando un Mesías que los libere y los transforme en una gran nación. ¿Ya? Entonces piensan que son judíos reales de las 12 tribus. ¿Ya? Que la multitud vestida de ropas blancas, entonces son gentiles. ¿Ya? Entonces aparentemente los 144.000 son judíos, pero la gran multitud solo serían gentiles. ¿Ya? Dicen que esta multitud está en presencia de Dios en el cielo, la multitud, mientras que los 144.000 están sobre la tierra. Si ustedes leen, pareciera decir eso. ¿Ya? Que solo 144.000 pasaron por la gran tribulación después del sexto sello. El capítulo 7 es un interludio entre el capítulo 6 y el 8. Me extraño que lo voy a decir, no tiene ninguna ciencia. Pero ocurre que en el capítulo 6 están descritos los primeros 6 sellos. Y en el capítulo 8 está el séptimo sello, que dice cuando se hizo gran silencio en el cielo, como por media hora. Y que nosotros decimos que corresponde a qué cosa? Al periodo de retorno, ¿cierto?, de Cristo a la tierra. Porque se hace silencio en el cielo, ya no hay nada más en el cielo queda vacío, por así decirlo. Entonces, entre el sexto sello y el séptimo sello está esta visión de los 144.000, ¿ya? Personas, ¿cierto?, que van a ver a Cristo descender, ¿ya? Los testigos de Jehová dicen que son un grupo específico de sus líderes, que han sido más fieles que otros y que ya estarían inclusive, ¿dónde? En el cielo. Cuando uno lee un poquito la historia de ellos, hay dos grandes líderes, Rutherford y no me acuerdo el otro, ¿ya? Y hay contradicciones, porque uno dice que otro no está, y el que le corresponde ir arriba es a él. ¿Ah? Entonces hay cosas muy particulares. Pero vamos a encontrar muchas historias de esto. El concepto de que algún día Israel vuelva a ser una gran nación es lo que ellos llaman el dispensacionalismo, ¿cierto? De que algún día Israel va a ser una gran nación. Y si ustedes hablan con los protestantes, sobre todo con los metodistas y pentecostales, ellos están convencidos de que eso va a ser así. Algún día Israel va a ser nuevamente una gran nación. ¿Ya? ¿Qué enseñamos nosotros sobre los 144.000? ¿Ya? Si Apocalipsis es un libro eminentemente simbólico, no debemos tratar de tomar este número como algo literal. Si yo tomo un pedacito como literal, lo que está al lado también tiene que ser literal. Y luego el otro también. Entonces tenemos que empezar a pensar que son bestias reales, ¿ya? Que son 144.000 números exactos y precisos, que son 12.000 personas exactas de cada tribu, en fin. Y todo esto tiene problemas. Los 144.000 debían ser sellados en las frentes, ¿ya? El sello fue usado por Dios para proteger a sus hijos. ¿Se acuerdan cuándo? Un sello, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué tenían que hacer? Poner sangre, ¿dónde? En el dintel de sus puertas, ¿ya? Entonces estaba marcada, ¿cierto?, aquel hogar, ¿cierto?, donde habían personas que creían en Dios, ¿ya? También fue usada en la visión de Ezequiel del capítulo 9, ¿ya? Donde Dios también, ¿cierto?, produjo una gran matanza, y aquellos que estaban sellados no iban a ser
aniquilados. ¿Ya? Vean Ezequiel capítulo 9. Pero en Éxodo, capítulo 31, versículo 13, ¿qué se nos dice? Que el sábado es el sello de Dios. ¿Ya? Y que además iba a ser ¿por dónde? Por todas las generaciones. En Ezequiel capítulo 20, versículos 12, 19, 20, el sábado nuevamente es mencionado como el sello de Dios. Leamos este texto. Ezequiel 20, rápidamente, a ver quién lo puede buscar. Ezequiel 20. ¿Una dama que me pueda ayudar ahí en la lectura? Ezequiel capítulo 20, el versículo 12 y luego el 19 y el 20. Está al principio y al final de este gran párrafo, por así llamarlo. ¿Lo tenemos todo ya? Ezequiel 20, versículo 12 y luego el 19 y el 20. Aquí la hermana lo va a leer, ya está preparada. Adelante, fuerte. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. Que lo santifico. Que los santifico. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué está usándose aquí como sello de Dios, como señal de Dios? El sábado. Podemos encontrar hartos textos donde, cierto, el sábado se menciona que va a ser guardado inclusive por la eternidad también. Entonces, el gran sello de Dios, ¿cuál es? El sábado. ¿Ya? ¿Qué otro problema tiene si fueran 144.000 exactos, según la descripción que dice la Biblia y aparentemente? Solo podían ser hombres. Solo hombres. Debían ser solo judíos. Además tenían que ser solteros y vírgenes. Judío no, israelita. Bueno, Porque son israelita. los de tribu de Ya. Israel. Ok, ¿ya? Pablo declara, ¿cierto?, que para Dios ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, dice. Son todos miembros, ¿ya?, del pueblo de Dios. Eso está ahí en Gálatas 3:28. ¿Qué más? Dice, fíjese que trae el cautiverio. ¿Se acuerdan ustedes que en un periodo de historia Israel se dividió en lo que se llamó el reino del norte y el reino del sur? En el norte había 10 tribus y al sur habían 2 tribus, capital Judá y arriba la capital, no se me olvidó el nombre de este minuto, pero en el norte había 10 tribus y estas 10 tribus fueron llevadas en cautiverio por los asirios, fue invadida por completo, ¿ya? Por completo, y fueron dispersados. Y eso volvió a pasar después también varias veces en la historia. La última vez ocurrió con Hitler, ¿cierto? ¿Ya? En la Segunda Guerra Mundial, cómo fueron cautivados y tratados de aniquilar. Dios sigue teniendo misericordia claramente con el pueblo de Israel, ¿ya? Y lo sigue preservando, pero el concepto de 10 tribus prácticamente ya no existe. Fueron dispersados, se mezclaron, ¿ya? Y encontrar que alguien sea exclusivamente una tribu de otra es prácticamente imposible, ¿ya? 10 de estas tribus fueron totalmente cautivadas y dispersadas por la faz de la tierra. En la Biblia dice una mujer pura, virgen, es símbolo de ser fiel a los mandamientos de Dios, mientras que una mujer prostituta era símbolo de quien no guarda los mandamientos de Dios. Y la frente, cuando dice que estos hombres son sellados en sus frentes, ¿ya? Dice, es un símbolo de qué cosa? Del conocimiento, del discernimiento, de entender las cosas. Pero además es símbolo de qué cosa? De la voluntad, de lo que yo hago, de lo que yo decido o no decido hacer. Es aquí, ¿cierto?, en nuestro cerebro donde eso se realiza, por lo que no pueden ser engañados por Satanás. Cuando usted tiene claramente cuál es el sello de Dios, que el sábado es la gran marca del Señor sobre nosotros, nadie podrá decir lo contrario. Por eso yo compartí al principio diciéndole, hermanos queridos, yo conozco personas a quien yo he querido muchísimo, que me extraña tanto que habiendo conocido la verdad del sábado, hoy en día están guardando el domingo. ¿Qué pasó por ellos? Sufrieron un dolor muy grande y eso lo hizo renegar, porque finalmente estamos renegando de lo que conocemos. Y yo no quisiera que ninguno de los que estamos acá el día de mañana, por falta de conocimiento, ¿cierto? Por falta de conocimiento,
vayamos a renegar de lo que hoy conocemos y aceptamos como la verdad de Dios. Aquí hay un cuadrito muy cortito que lo saqué de una presentación, o sea, de un escrito, perdón. Hay un paralelo, ¿cierto?, entre los 144.000 y la gran multitud. Dice que todos están delante del trono de Dios, pero están en textos distintos de la Biblia, ¿ya? Uno está en el capítulo 7 y otro está en el 14 y 19, ¿ya? Dice que ambos son rescatados, son rescatados o son primicias, ¿ya? De la gran multitud, dice que vienen de la gran tribulación. Permanecen vivos en la segunda venida, ¿ya? Aparecen al final del sexto sello. Aquí tiene que ver justo, ¿cierto?, cuando comienza quizás el retorno de Cristo desde el cielo, ¿ya? Y están vivos cuando Cristo viene. Siguen al Cordero por donde quiera que va, son siervos de Dios. Y de la multitud se dice que el Cordero los pastoreará y los guiará. Por lo tanto, sirven a Dios. Todos estos capítulos que están acá mencionan o sea, a los 144.000 y a la gran multitud. Entonces son complementarios, ¿ya? Y uno puede, ¿cierto?, estudiar y aprender que estos grupos son básicamente lo mismo. Los teólogos, inclusive adventistas, dicen, pueden ser exactamente los mismos, como puede que el 144.000, quizás el Espíritu de Dios, ¿cierto?, nos quiere mencionar que a lo mejor dentro de ese grupo hay un grupito quizás un poquito más especial, pero no por eso son distintos, ni tienen privilegios especiales. Todos somos rescatados y todos vamos a ir, ¿cierto?, a vivir con Dios, ¿ya? Ver y oír lo que Dios nos quiere decir. Hermanos queridos, como dije, este no es un sermón, es una invitación para que nos interesemos en estudiar profecías, nos interesemos en profundizar nuestras doctrinas, ¿ya? Ninguna doctrina nuestra es profética, o no, ninguna doctrina nuestra habla de la profecía formalmente, ¿ya? Pero sí tenemos que estudiarla, sí tenemos que profundizarla. No puede ser, o no debería ser, que el día de mañana nos encontremos con alguien que tal más cosas enseñe cosas distintas y no tengamos que decir al respecto. Yo los invito, yo les ruego que dediquemos tiempo en nuestros hogares, así como de repente dedicamos tiempo a ver series, a ver películas, a ver noticias, ¿ya? Que no digo que no sean interesantes y estén entretenidas de repente y nos relajen un poco, pero ¿qué es mejor que profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios? Como decía Francisco recién, hay hartos recursos hoy en día. Cuando yo comencé a estudiar profecía, el único recurso que teníamos no había PowerPoint. Yo recuerdo al pastor Mayer, que era presidente, Edgar Mayer, que era presidente en aquella época de la Unión Chilena, yendo a la iglesia de Alameda a hacer las primeras conferencias que yo escuché de Apocalipsis, con un pizarrón, luz negra, ¿cierto? Y con unas tizas, ¿ya? Y la luz negra hacía que las tizas, ¿cierto?, el color de las tizas resaltara. Y para nosotros eso era, para mí al menos, y para los que estábamos ahí, era hermoso, era impresionante. Pero había poco material para estudiar. Después, al poco tiempo, apareció un estudio bíblico, ¿cierto?, sobre Apocalipsis. Después apareció otro sobre Daniel. Hermanos queridos, hoy no tenemos excusa para no estudiar, no tenemos excusa para no aprender, ¿ya? Estudie. No importa, insisto, que el día de mañana después no se acuerde de todos los detalles, pero tenga claro que lo que usted está estudiando y que lo que usted ha conocido en la Iglesia Adventista es la verdad. Y si algún día usted o yo somos llamados a declarar esa verdad, confía en la promesa de Dios, que dice que el Espíritu Santo nos va a traer y nos va a ayudar a recordar todas aquellas cosas que nosotros tengamos que decir en ese minuto y podamos testificar de la fe en la que hemos creído, podamos testificar de Cristo, de que todo lo que se viene por delante es parte del plan de Dios. Hermanos queridos, que Dios los bendiga y que nos ayude y nos anime, ¿cierto?, a profundizar y estudiar cada día más. Que Dios nos bendiga. Amén.